Se vayan conectando sus compañeros, en un ratito empezamos, ¿ya?
Bien, vamos a continuar entonces con angina, que es lo que estábamos viendo. Cuando hablamos de la angina, como decíamos en la clase previa, en una crisis anginosa existe un desequilibrio entre las necesidades de oxígeno del miocardio y el aporte de oxígeno que éste recibe, que puede estar afectado, como hemos visto antes, por varios distintos factores. Y los fármacos que vamos a utilizar, como dijimos, por excelencia van a ser los vasodilatadores, que los hemos ido describiendo en sus grupos respectivos la clase previa, y también pueden servirnos los beta bloqueantes, y justamente esos son los que estábamos analizando. Los beta bloqueantes es un grupo farmacológico conocido, porque ya los hemos visto antes, ¿no es cierto? Los hemos visto en su propio tema respectivo, y también los andamos volviendo a revisar en cada tema cardiovascular que hemos ido mencionando, porque son útiles en todos los cuadros que hemos ido describiendo. Entonces, en este caso, también van a ser de utilidad en el entendido que el beta bloqueante, al bloquear o antagonizar los receptores beta, va a conseguir un efecto inotrópico, cronotrópico negativo. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Una disminución de la frecuencia cardíaca, lo que va a disminuir el gasto cardíaco, y automáticamente esto también disminuye los requerimientos de oxígeno del miocardio. Por otro lado, ese efecto en los receptores beta también disminuye la contractilidad del miocardio. Al disminuir su contractilidad, automáticamente también tenemos una disminución de los requerimientos de oxígeno del miocardio, ¿sí? Entonces, al analizar todos estos factores, lo que vamos a observar es que al disminuir el trabajo del miocardio y por lo tanto sus necesidades de oxígeno, el paciente con una crisis anginosa se estabiliza, consigue ese equilibrio que hemos mencionado y la angina se estabiliza. También vamos a lograr, al disminuir la frecuencia cardíaca, aumentar el riego diastólico, porque si lentificamos la velocidad entre latido y latido, o el tiempo que existe entre latido y latido, le damos más tiempo a las coronarias para irrigar al miocardio. Por eso es que también vamos a aumentar el aporte de oxígeno al miocardio, mejorando las complicaciones relacionadas a esta deficiencia. Es por esa razón que los beta bloqueantes se han convertido en un grupo farmacológico sumamente eficaz en pacientes con angina, ¿sí? Tanto en las anginas de esfuerzo como las anginas silenciosas han demostrado ser alternativas útiles al momento de elegir el tratamiento del paciente. Por otro lado, también han demostrado disminuir el riesgo de mortalidad post-infarto agudo de miocardio en pacientes que ya han tenido una complicación o un hecho trombótico o un hecho importante relacionado a un infarto y queremos prevenir nuevos episodios y por lo tanto disminuir la morbimortalidad relacionada al infarto. Entonces, también es una situación en la que han demostrado su real utilidad. Sin embargo, como todo grupo farmacológico, no están exentos de riesgo. Hay elementos importantes que debemos cuidar y que debemos tomar en cuenta cuando analizamos al grupo de los beta bloqueantes. Vamos a ver que todos los efectos que hemos mencionado van a producir un incremento del volumen telediastólico y del tiempo de expulsión. Esto podría relacionarse a un incremento del consumo de oxígeno y ese incremento del consumo de oxígeno producir mayor riesgo de nuevas crisis anginosas o favorecer la aparición de ese desequilibrio entre las necesidades y el aporte de oxígeno del miocardio, ¿sí? Entonces, no es lo común, pero hay que vigilar este parámetro porque podría traernos complicaciones en algún momento. Cuando hablamos de las contraindicaciones, estaría contraindicado en situaciones en las que el bloqueo beta podría traernos complicaciones en otras localizaciones.
Vale decir, pacientes con asma o con cuadros respiratorios crónicos importantes que podrían verse perjudicados y exacerbados por el bloqueo beta de este grupo farmacológico. Síndrome de Raynaud, como uno de los cuadros importantes en los que podríamos tener alteraciones patológicas importantes a nivel de la perfusión periférica. Recuerden que en el síndrome de Raynaud ya tenemos una deficiencia en lo que corresponde a la perfusión de los tejidos periféricos, y esto podría determinar un empeoramiento de esa condición de base. Los bloqueos auriculoventriculares, pacientes con bradicardias graves que ya podrían empeorar con el efecto del beta bloqueante, síndromes de bradicardia, taquicardia, en el entendido sobre todo de que podríamos tener un empeoramiento de la fase de bradicardia, insuficiencias cardíacas severas e inestables del ventrículo izquierdo que podrían traernos complicaciones importantes para estos pacientes. ¿Y qué complicaciones podríamos encontrar cuando hablamos de los beta bloqueantes? En realidad estas ya las conocemos. Vamos a mencionar solo algunas de las más relevantes y las más comunes cuando hablamos de pacientes con angina que reciben beta bloqueantes. Entonces se han descrito fatiga, obviamente porque estamos limitando la capacidad funcional del corazón, disminución de la tolerancia al ejercicio, insomnio, que puede ser un cuadro importante relacionado a estos pacientes, sueños desagradables, claudicación y disfunción eréctil, como algunas de las complicaciones que se han descrito en estos grupos poblacionales y que se deben tomar con cuidado en estos pacientes. Tenemos también algunos nuevos antianginosos que hacen referencia a algunas alternativas farmacológicas que se están probando como alternativas en pacientes con angina de pecho. Por ejemplo, los moduladores metabólicos. Se ha estado probando a la trimetazidina y la ranolazina, que serían fármacos inhibidores de la PFOX que anulan la vía de oxidación de los ácidos grasos en el miocardio. Esto sobre todo sería útil en aquellos pacientes en los que se han presentado crisis anginosas relacionadas a eventos por grasa, ¿no? A coronariopatías, aterosclerosis, situaciones en las que la presencia de cantidades importantes de grasa es la responsable de las alteraciones que se pueden producir en estos pacientes. Entonces, controlar un poco el metabolismo lipídico podría ayudar de forma muy importante como un factor de protección frente a nuevos episodios anginosos. Algunos bradicárdicos también se han estado probando, por ejemplo, la ibabradina. Vamos a ver que es un fármaco que lentifica, podríamos decir, la actividad del corazón. Vamos a ver que actúa como antagonista de los conductos rápidos de sodio con selectividad relativa, produciendo una disminución importante de la frecuencia cardíaca. Es efectivo para los ataques o las crisis, ha demostrado ser eficiente, y una gran ventaja es que no tiene los riesgos que tienen los beta bloqueantes en el tracto gastrointestinal y sobre todo a nivel respiratorio. Entonces, parece ser una alternativa prometedora con menos riesgo que los fármacos que hoy en día se utilizan con estos objetivos. Y en este cuadro principalmente tenemos algunas alternativas que podrían ser útiles a largo plazo, o sea, se están estudiando. Todavía no son fármacos, si quieren, avalados para el tratamiento de las crisis anginosas, pero ciertamente son fármacos que ya los usamos en la actualidad para otras patologías. Por ejemplo, fíjense
las sulfonilurias, la glibenclamida tenemos ahí, que es un fármaco actualmente utilizado y muy conocido en el tratamiento de la diabetes, ¿no? Pero se ha visto que podría tener algún efecto benéfico en pacientes con angina de pecho. Entonces se está estudiando una ventaja, como en algún momento dijimos, de usar fármacos que ya se conocen, es que no empezamos de cero y tenemos un avance bastante importante en el conocimiento de la cinética, la dinámica, las dosis, los efectos de esa sustancia. Entonces es partir, por decirlo así, con una parte del camino ya recorrida y poder identificar si realmente podrían ser útiles en estas patologías y de qué forma serían útiles en estas patologías. Y en ese sentido podríamos analizar estos elementos y entender cómo nos podrían ayudar en estos cuadros patológicos, ¿no? Pero se está analizando todavía, son tratamientos experimentales donde se está viendo si se podría utilizar algunos de estos fármacos como nuevas alternativas en estos cuadros crónicos. Bien, con eso habríamos concluido lo que corresponde a el tema de angina de pecho. Y si se dan cuenta, muchos de los fármacos que hemos ido viendo y que hemos ido utilizando, pues los repetimos. Y lo mismo va a pasar con el siguiente tema que vamos a ver, que es justamente el tema de antihipertensivos, donde vamos a reforzar muchos de los fármacos que ya hemos conocido y que ya hemos visto en los temas previos. Entonces, vamos a empezar con el tema de antihipertensivos. Cuando hablamos de los antihipertensivos, vamos a ver que este es un grupo de fármacos útiles en la hipertensión arterial. Entonces, como siempre, vamos a recordar algunos elementos importantes de la fisiopatología, la fisiología de los antihipertensivos, bueno, de la presión arterial en realidad, porque entendiendo cómo se regula, qué elementos producen el control de la presión arterial como tal, vamos a entender de qué forma se puede alterar esa presión y cómo y dónde podríamos actuar para controlar la hipertensión. Entendiendo que muchos de los fármacos que vamos a ver en este grupo ya los hemos visto, ya los conocemos y ya sabemos bastantes de sus características. Entonces, simplemente los vamos a recordar, vamos a aplicarlos en este cuadro en particular y vamos a recordar sus elementos de relevancia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la presión arterial, sabemos que la presión arterial depende del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. O sea, fisiológicamente la presión arterial está definida como el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Vale decir que cualquier factor que de una u otra forma afecte a la resistencia vascular periférica o al gasto cardíaco, automáticamente va a afectar a la presión arterial. ¿Sí? Entonces, son elementos importantes que necesitamos analizar. ¿Sí? Porque lógicamente, si en condiciones normales cualquier elemento que afecta a estos parámetros afecta a la presión arterial, si tengo un paciente hipertenso, tendré que asumir que algo puede estar afectando a uno de esos parámetros y de esa forma estar produciendo un aumento de la presión arterial. Por lo tanto, la corrección de ese algo es lo que me va a permitir corregir la presión arterial, ¿sí? O muchas veces puede ser que el defecto, la alteración está en un sitio específico y yo actuando en otro sitio logro corregir la alteración sin necesidad de actuar en el sitio
que está generando el problema. Entonces, depende también del cuadro en particular. Entonces, lo primero que mencionamos sobre la hipertensión arterial como enfermedad de base es que absolutamente todos tenemos riesgo de tener hipertensión. Todos. Porque sabemos que a medida que vamos envejeciendo, se va produciendo por el envejecimiento un endurecimiento de las paredes vasculares. Lo que significa que absolutamente todos, con algo tan natural y fisiológico como es el envejecimiento, vamos a tener un aumento de la resistencia vascular periférica. Obviamente es cierto que todos envejecemos diferente, ¿no es cierto? Alguna vez dijimos, puedo tener individuos que tienen, qué sé yo, 30 años y parecen de 60, o puedo tener individuos que tienen 60 años y parecen de 30. Es cierto, ¿sí? O cuando se encuentran, o cuando se reúnen, por ejemplo, con su promoción del colegio, hacen, ¿no?, fiestas de promoción. Entonces, se reconocen ahí porque hay gente que está exactamente igual, diríamos, en apariencia, a cuando estaban en su último año de colegio y no han cambiado nada. Y hay gente que se ve sumamente adulta, avejentada y demás, porque realmente todos envejecemos de forma diferente. Obviamente eso no es al azar. Si bien la genética sí es importante, los elementos externos son determinantes. ¿Sí? Si, qué sé yo, vivo de gaseosas, comida chatarra, soy sedentario, vivo bajo niveles de estrés muy altos y demás, seguramente voy a envejecer mucho más rápido y los signos de envejecimiento se van a evidenciar más en mi rostro, en mi cuerpo, etcétera, que si tengo una vida saludable, hago actividad física, me alimento relativamente bien. Entonces, todos esos factores influyen, de la misma forma que influyen también en ese endurecimiento de las paredes vasculares, ¿no? El mantenimiento de todos estos procesos, el metabolismo, la oxidación, todos esos factores van a tener una repercusión de todos los hábitos del paciente, ¿sí? Entonces, sin necesidad de tener una patología de base, todos tenemos riesgo de tener hipertensión en algún momento de nuestra vida por ese fenómeno de envejecimiento, ¿sí? Y al margen de eso, si existe patología de base, obesidad, diabetes, o sea, cualquier otro factor de riesgo, pues el riesgo es más alto, ¿sí? Y tenemos que hacer una medición de la presión arterial con algo tan sencillo como usar un tensiómetro y un estetoscopio y medir la presión arterial, que no nos lleva ni 5 minutos y se puede hacer de forma constante todos los días, todos los meses, todos los años, sin riesgo y sin grandes complicaciones. Entonces, todos deberíamos hacernos un chequeo. Nos recomiendan que a partir de los 55 años, todos deberíamos tener un chequeo por todo lo que sigue en nuestra vida, pero yo les digo, no esperen a los 55. Ya pueden empezar, si son jóvenes, tienen 20 ya, no importa. ¿Por qué no? No les resta nada tomarse la presión arterial. Si tienen 40, háganlo sistemáticamente, una vez al año, 2 veces al año. No les resta nada y les puede ayudar a ganar mucho, ¿sí? ¿Por qué? Existe una cantidad importante de gente que ya tiene hipertensión y no tiene síntomas. Y van a ver que es un desafío terrible hacerle entender al paciente que no tiene síntomas y que tiene presión arterial alta, que tiene que hacer tratamiento y que tiene que tomar fármacos. Porque lo primero que me dice el paciente es, pero si no tengo molestias, no tengo síntomas, ¿por qué tengo que tomar medicación? Y no quieren tomar medicación y se aburren de tomar medicación. Incluso algunos que tienen síntomas no quieren tomar su medicación, están aburridos y dicen, ¿por qué tengo que tomar fármacos todos los días?
me aburre, me cansa. Y muchos dicen, "Ah, no tomaré medicación, pues si me muero, pues me muero, ya, que siempre. No, me muero ya". Entonces, cuando me dicen algo así, lo primero que les digo yo es lo mejor que te podría pasar es que te mueras. Y el paciente se queda así, ¿no? Asustado, como, uy, qué malvada esta doctora. Pero es la verdad. Y ahora que les explique el por qué, me van a dar la razón. Lo mejor que nos podría pasar es, bueno, pues que nos dé un infarto y nos morimos. Ya está, ¿no? Sufrimos unos cuantos minutos y después nosotros descansamos, no vamos a tener ninguna complicación, no molestamos a nadie, ya nuestros familiares estarán tristes un tiempo, pero después van a estar bien. Y el problema se termina ahí. Pero eso pasa cuando la persona se muere. El problema real es cuando la persona no se muere. Porque, ¿cuáles son las complicaciones relacionadas a una hipertensión arterial mal controlada? Accidentes cerebrovasculares, lo que la gente conoce como derrame cerebral o embolia, los ictus, ¿sí? Las cardiopatías isquémicas, infartos de miocardio, insuficiencia cardíaca. A largo plazo no va a aparecer insuficiencia cardíaca en una semana o en un mes, va a aparecer en años, pero cuando aparezca ya no la revierto. Lo mismo con la insuficiencia renal. Entonces yo le digo lo siguiente a ese paciente. Imagínate hoy, tú te has levantado solo de tu cama, te has levantado, has ido al baño solito, te has vestido solito, te has bañado solito, has ido a desayunar, te has alimentado por ti mismo, te has hecho tu desayuno, has ido a trabajar, si haces deporte, digamos que has ido al gimnasio primero y de ahí te has ido a trabajar, o después de trabajar te has ido al gimnasio, has ido a recoger tus hijos si es que tienes hijos, o has ido a visitar a tus padres, y has hecho todo eso tú solo. O si eres estudiante, bueno, pues te has levantado, te has alistado, has desayunado, ya tus clases, has estudiado, has revisado tus cosas en la computadora, qué sé yo. Y resulta que eres hipertenso y no haces tratamiento. Y tienes un accidente cerebrovascular. Plum, de golpe te desvaneces, te revisan, te llevan al hospital, la presión está por las nubes, hacen el diagnóstico, accidente cerebrovascular. Si te murieras en ese rato, ya, viviste lo que tenías que vivir, poco, mucho, lo que sea, pero se acaba el problema ahí. Pero si sobrevives, despiertas 2 días después y resulta que por el área que se afectó con el ACV, no puedes hablar. Entonces eres incapaz de comunicar lo que sientes o lo que estás pensando. O perdiste la capacidad de control de esfínteres. No puedes controlar esfínteres. Así que tienes que usar pañal. Y además has quedado hemipléjico. Así que eres incapaz de vestirte solo, de comer solo, de movilizarte solo. Y ahora no puedes trabajar. O si eres estudiante, no puedes estudiar. Y te has convertido en una persona absolutamente dependiente. No puedes hacer las cosas más básicas como lavarte tus dientes, comer, entrar al baño. No puedes. Pero has sobrevivido. Así que ahí les digo, la supervivencia está sobreestimada. Lo mejor que podía pasar es que te mueras. Bueno, es una percepción personal. Personalmente no me gustaría vivir dependiendo de los demás o no poder entrar al baño o comer por mí mismo. Personalmente pienso que ese estilo de vida o esa calidad de vida no es calidad de vida. Porque hemos visto familias y familias muy unidas, o sea, siempre hay el lazo afectivo, ¿no? Entonces, digamos que es un individuo joven, sus padres se van a desvivir, van a hacer todo lo que puedan por ayudarle a ese paciente.
van a gastar todos sus ahorros, van a pagar terapia, van a cuidar al hijo, lo van a cambiar, lo van a atender, pero eso implica gasto. ¿Y quién les va a dar el recurso? Tienen que trabajar. Entonces no pueden estar 24/7 con el paciente. O si uno está 24/7, el otro se va a estar sacando la mugre trabajando 24/7 para sustentar los gastos. O imagínense si ustedes son padres de familia y tienen hijos y sus hijos tienen además familia. No van a poder estar 24/7 con ustedes, pues tienen familia, tienen hijos, tienen el cónyuge, tienen obligaciones, tienen que trabajar para pagar esas obligaciones. ¿Se dan cuenta del gran problema que se convierte por un ACV? Por una hipertensión mal controlada. Ahora sí me entienden por qué les digo que lo mejor que podría pasar en una de esas situaciones es que que no despertemos. Porque lo que viene después es el problema. El problema con el ACV no es el ACV en el momento agudo, es lo que viene después del ACV. Porque hay pacientes que, dependiendo de las zonas, evidentemente hay pacientes que tienen una lesión leve, con un poco de terapia y rehabilitación logran recuperar bastante bien. Hay pacientes que hacen años de tratamiento y después de 10, 15 años de tratamiento, terapias y demás, logran más o menos articular palabras, más o menos usar un brazo, cosas así. Y hay personas que a pesar de hacer terapia por años, no recuperan nada. Y esa es una de las consecuencias más relacionadas a presión arterial mal controlada. Doc, ¿Sí? de hecho, a esos pacientes, la terapia que uno le hace es de mantenimiento. Una vez me tocó entender a un capitán de puerto, 30 años navegando, yo mido 1,83, él debe estar midiendo también 1,80 y algo, le di una ACV, está postrado, tuvo que contratar a un sobrino para que lo pudiera mover, llevar al baño y esas cosas. Es muy complicado. Es una situación muy triste, ¿no? Porque además, como les decía, hasta la familia se cansa. Y yo digo, bueno, no podemos juzgar, ¿no? Uno dice, ay, no, ¿cómo se va a cansar de atender a su papá, a su hermano? Somos humanos. Yo les aseguro que si ustedes tuvieran que estar 24/7, aún les pagaran, se cansan. No es nada fácil. Peor si tienen que estar atendiendo a su familiar y también tienen familia y también tienen que trabajar y también tienen que estudiar. Si hasta cuando estamos en época de exámenes estamos jetones y nos enojamos con todos porque estamos estresados, imagínense cuando tienen que estar a cargo de una persona así. Y para la misma persona es terrible, ¿no? Porque se siente una carga. Y en realidad es una carga. Entonces a muchas personas las abandonan. Las ponen ahí en un geriátrico y desaparece la familia. Algunos que tienen recursos, pues pagan. Hay geriátricos que son una belleza. Por ejemplo, hay uno aquí que es el mejor que tenemos en Cochabamba, de Aníbal Cruz, pero les dan una calidad de atención increíble, les hacen fisioterapia, terapias grupales, los atienden bien a los viejitos, tienen médicos, enfermeras, fisioterapeutas, todo, pero cuesta entre 500 y $800 mes. Pero sí les dan calidad de atención. Entonces, si no puedes atenderle, bueno, pero tienes que pagar, también tienes que generar ese monto, ¿no? Aparte de lo que necesitas para tu supervivencia. Entonces, no son situaciones sencillas. O imagínense una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal, decíamos, no van a aparecer en una semana, un mes de mal tratamiento. Van a aparecer después de años de hacer un mal tratamiento o de no hacer tratamiento. ¿Es fácil hacer un trasplante de corazón, un trasplante renal? ¿Es barato? Y pues voy, me hago la cirugía y ya está, y estoy como nuevo al día siguiente. No, los riesgos son altísimos, los costos son altísimos y la calidad de vida del paciente se deteriora considerablemente. Y todas estas son patologías relacionadas a presión arterial mal controlada. Evidentemente no a lo único que están relacionadas,
Hay muchos otros factores, sí. Pero las personas que tienen hipertensión y no la controlan eficientemente tienen 10 veces más riesgo de cualquiera de estas complicaciones que la población en general. Entonces, si ustedes le explican todo esto a su paciente, les aseguro que su paciente los va a entender y les va a ayudar más con el tratamiento y va a ser mucho más responsable con su tratamiento. Porque en realidad no le estamos mintiendo ni le estamos diciendo para asustarlo, no. Le estamos mostrando la realidad y lo que podría pasar si no hace un buen tratamiento. Para que él entienda por qué tiene que hacer tratamiento. Porque él no entiende por qué tiene que hacer tratamiento si no se siente enfermo. Si no le duele nada, ¿por qué tiene que tomar medicación? Es por esto. ¿Sí? Muy bien. Katzun nos dice, la presión arterial sistólica es más importante que la presión arterial diastólica. Y aquí siempre les digo, ¿no? Katzun está contradiciendo a Guyton. ¿Y ahora qué hacemos? ¿A quién le hacemos caso? Porque Guyton, en fisiología, nos dice lo contrario. Nos dice, la alteración de la diastólica es más importante que la alteración de la sistólica. Y si nos ponemos a pensar fisiológicamente, ¿qué decimos? ¿Qué información me da la presión arterial sistólica? La sistólica me está informando lo que está pasando en la periferia, lo que está pasando a nivel de los vasos sanguíneos. Y la diastólica me está informando lo que está pasando en la bomba, en el corazón específicamente. Y por esa razón es que Guyton nos dice, cuando hay una alteración de la diastólica es más importante porque nos está dando información de que la bomba está mal. Y cuando el corazón está enfermo, es un problema mucho más relevante que si hubiera alguna alteración a nivel periférico. Porque la sistólica se puede alterar hasta con cosas que no son patológicas. Por ejemplo, si vienen al consultorio corriendo 2 cuadras porque se me hacía tarde y además estaba haciendo calor y qué sé yo, y me toman la presión arterial, mi sistólica va a estar elevada. Pero es por la respuesta a esa actividad física que he realizado y el ambiente caliente, etcétera, pero la diastólica no va a estar afectada, porque es una respuesta transitoria. Por eso es que se recomienda, ¿no? Para tomar la presión arterial que el paciente por lo menos media hora antes no haya comido, no haya hecho ejercicio, no haya tomado fármacos y demás factores, ¿sí? Entonces Guyton nos dice, por esa razón, cuando hay una alteración de la diastólica es más grave, es más relevante, porque si la diastólica se afecta es que algo está pasando con el corazón y eso es más grave. Pero Katzun nos dice al revés y nos dice, las alteraciones de la sistólica son más importantes que las de la diastólica. Entonces les pregunto, ¿a quién le creemos? ¿O por qué hay esta discrepancia? ¿Cuál creen que es más importante, la sistólica o la diastólica? No sé, Doc, yo considero que, aparte de lo que dijo usted, existe algo que se llama la presión de pulso, que es una diferencia entre la sistólica y diastólica. Mientras estuve leyendo por ahí hace un tiempo que, si mal no me equivoco, por cada 10 milímetros de diferencia, el riesgo de enfermedades cardiovasculares aumenta, no sé, creo que 4 veces o 5 veces, algo así. Entonces, desde mi punto de vista, las dos son importantes. Muy bien. Es cierto que en realidad tendría que hacer un análisis integral de los dos parámetros y no solo de los dos parámetros, sino de otros. Pero en realidad Katzun también tiene razón. El punto el punto de diferencia, si quieren, es si lo estoy tomando como un punto de análisis patológico o preventivo. Y por eso es este puntito que está entre paréntesis que me dice como factor de riesgo cardiovascular. ¿Qué dice Katzun? Nos dice, la presión arterial sistólica es más importante que la diastólica
en el sentido de que es la primera que se afecta cuando empieza a haber un problema a nivel cardiovascular. Entonces sería la que nos manda la primera señal de alerta y nos dice, hey, algo está pasando, tenemos que cambiar o va a haber una enfermedad importante. Entonces se afecta mucho antes que la diastólica. Entonces, como factor fisiopatológico, es cierto que la afectación o la alteración de la diastólica es mucho más importante porque nos está diciendo que ya hay daño en la bomba. Pero como factor de riesgo predictor, la sistólica es más importante porque se afecta antes y nos permite actuar de forma más temprana y así evitar llegar a complicaciones más severas en las que tengamos afectación de la diastólica. Entonces, ambos criterios son correctos dependiendo de qué estamos buscando. ¿Queremos analizarlo como un factor de riesgo o que nos alerte de factor de riesgo o ya como un factor de patología establecida? ¿Sí? Muy bien. Cuando hablamos de prehipertensión, y bueno, aquí para entender esto de mejor manera, nos vamos a ir directamente a esta tablita. Que bueno, la pueden encontrar más clarita en internet. Había copiado justo la menos clarita, pero se entiende. ¿Por qué nos vamos a esta? Normalmente cuando les pregunto, ¿cuánto es la presión arterial normal? ¿Qué dice? ¿O qué han visto en semio? Depende de distintas cosas, como si es deportista o el género que tenga, pero si no estoy mal, el promedio sigue siendo 120-80, aunque ahora han permitido que sea un poco más, o sea, más grande el rango antes de ser alta, creo. Sí, y si mal no equivoco, la Sociedad de Hipertensión Europea lo fija en 130, incluso como normal. Ya. Entonces, es cierto que hay variación y ya el 2017 la Sociedad del Corazón hizo una modificación importante y el 2019 hicieron otra modificación. Esta que tenemos aquí es la última que han hecho el 2019. ¿Y esto por qué? Hace añísimos, cuando yo estudiaba medicina, cuando era joven, usábamos como rango, o sea, teníamos dos rangos, ¿no? Rango sistólica, rango diastólica. Actualmente también tenemos rango. Entonces, ¿qué decíamos? El rango de normalidad para la presión sistólica, ¿sí? La sistólica, es de 100, ¡ay, qué chueco mi 100! De 100 a 140, ¿sí? Y el rango para la diastólica es de 60 a 90. Entonces, si se fijan, el famoso, porque normalmente cuando les pregunto, ¿cuánto es la presión arterial normal? Me dicen 120-80. Y como dice muy bien su compañera, en muchos lugares se sigue manejando el 120-80. ¿De dónde viene ese 120-80? Si se fijan aquí, 120 estaría a la mitad de 100 y 140 y el 80 estaría a la mitad de 60 y 90. Por eso decimos la presión media, o bueno, la media de estos dos rangos es 120-80. Y durante muchos años hemos estado manejando el 120-80 como el parámetro de normalidad, ¿no? La presión arterial normal es 120-80, 120-80. Pero 120-80 no es un rango, porque recuerden que cuando decimos rango quiere decir que si está por debajo del rango es patológico, si está por encima del rango es patológico. Entonces, si esto fuera un rango, si tuviera 121 diría, entonces es hipertenso. Si tuviera 81 diría es hipertenso. Y hacia abajo igual, si tuviera 119 hipotenso, 79 hipotenso, y es mentira, porque esto no es un rango. En cambio aquí, con la antigua clasificación, sí, podía decir que si estaba por debajo de 100, decía hipotensión, por encima de 140, 141, hipertensión, y lo mismo en estos rangos de la diastólica, porque este sí es rango.
Si está dentro de 60, 90, está bien. Si está hacia abajo o hacia arriba, está mal. Eso sí es rango. Entonces, 120, 80 en realidad ha sido la media de estos parámetros, pero nunca ha sido un rango, ¿sí? Sin embargo, hoy en día decir presión arterial normal 120, 80 está errado con la nueva clasificación que ha hecho la Sociedad del Corazón. Porque con esta nueva clasificación nos dice 100, o bueno, el rango normal o la presión arterial normal debería estar por debajo de 120 la sistólica y por debajo de 80 la diastólica. Es decir, 120, 80 ya es patológico si miramos la tabla. ¿Por qué? Fíjense dónde está el 120. Aquí. No está aquí, está aquí. En presión elevada o lo que algunos libros dicen prehipertensión. Y el 80, fíjense, ni siquiera está aquí, está aquí. En hipertensión de grado 1. Ni siquiera en prehipertensión, en hipertensión de grado 1. Y esta es una diferencia que han hecho entre la clasificación que sacaron en el 2017 y esta del 2019. Porque en la del 2017, este rango estaba aquí, ¿no? Y todo esto se recorría un rango. Entonces, han bajado uno más. Por lo tanto, el 120-80 que manejábamos antes, ya no debemos manejarlo porque 120-80 ya sería alterado. Tendríamos que manejar como rango normal menos de 120 la sistólica, menos de 80 la diastólica. Si está por encima de esto, ya consideramos que existe una alteración importante. Y fíjense, aquí se cumple lo que nos decía Gaitu, que cuando hay alteración de la diastólica, ya pensamos en que existe un deterioro importante funcional. Y está cumpliendo aquí, ¿no? Están esperando que en los dos primeros, bueno, en normal y en el primer estadio, la presión diastólica no debería estar afectada. En cambio, la sistólica sí, que es la primera que se va a ir afectando y con el tiempo va a producir afectación de la diastólica. Entonces, esta es la que se está manejando hoy en día, ¿sí? Es la última que se ha establecido. Evidentemente, como ustedes dicen, algunas asociaciones manejan parámetros un poco diferentes. Si el paciente tiene patología de base, se manejan parámetros un poquito diferentes, pero el ideal es que manejemos parámetros por debajo de 120 y por debajo de 80. ¿Por qué? Lo que han determinado estos de la Sociedad del Corazón es que si nosotros esperáramos a estar, como decíamos antes, por encima de 140 y por encima de 90 para iniciar el tratamiento o iniciar los cambios y el manejo del paciente, ya estamos tarde, ¿sí? Porque ya hay órgano, bueno, ya hay lesión de órgano diana. Si se fijan, el 140, que antes todavía se consideraba normal, fíjense, está aquí. Ni siquiera en estadio 1, estadio 2. El 90, que se consideraba normal, también. No en estadio 1. No en prehipertensión. En hipertensión de segundo grado. Y esto es lo que está permitiendo, primero, actuar más temprano en el paciente y mejorar el pronóstico, porque lo que se ha visto es que pacientes que ya estaban, por ejemplo, con 130, pónganle 85, ya tenían lesión de órgano diana. Ya tenían un factor de riesgo más alto de tener complicaciones de largo plazo. Y además, en personas que ya estaban con estos parámetros, querer regresar a este parámetro es mucho más difícil que si yo, cuando estoy con una prehipertensión, quiero regresar a la normalidad. O si estoy con una hipertensión de primer grado, regresar primero a prehipertensión y después llegar a normal.
Porque el objetivo, y lo que dicen los de la Sociedad del Corazón es, cuando yo hago el tratamiento de un paciente hipertenso, mi objetivo tiene que ser estar lo más cerca posible de esta normalidad. Probablemente no llegue perfecto, pero tengo que estar cerca de esto. No sirve y no es coherente decir a un paciente que, por decirles, manejaba, es que su presión arterial era 170, ahora está con 145. Pero a lo que manejaba, pues está bien. No. Evidentemente no voy a bajar de golpe de un momento a otro hasta 120, no. Pero no me puedo conformar con tener una presión sistólica de 145 porque antes manejaba 170. Porque sigue estando mal. Entonces, el objetivo del tratamiento no puede ser estar menos peor. El objetivo del tratamiento, hemos dicho, siempre debe ser estar lo más cerca posible de lo normal. Estar siempre normal no se puede, ni siquiera en un individuo sano, porque siempre va a tener oscilaciones dependiendo de las cosas que haga en el día, actividades, alimentación, etcétera, es cierto. Pero cerca de esto tengo que estar. No puedo pretender, pues le estoy haciendo tratamiento, sí, pero ¿cómo está su presión? 140 mantiene. Estoy con una hipertensión de grado 2. Entonces, ¿para qué estoy haciendo el tratamiento? Las complicaciones a largo plazo igual se van a producir. Entonces, esa es la razón por la que se han hecho estas modificaciones. Y en base a estas modificaciones, por eso les decía que es mejor entenderlo como este cuadrito. ¿Qué es lo que hacemos? Si mi paciente tiene una presión normal, es decir, menos de 120, menos de 80, inicio educación al paciente. O sea, no voy a esperar a que esté enfermo para iniciar la educación y la explicación de estos parámetros importantes. Y les recomiendo un chequeo anual, porque recuerden, hemos dicho, todos, absolutamente todos, tenemos riesgo de ser hipertensos en algún momento. ¿Cómo vamos a identificar y prevenir riesgo? Haciendo un control anual. No necesita ser constante, pero sí sistemático. Si estuviera con una hipertensión elevada o prehipertensión, fíjense, sistólica entre 120 y 129. Y les aseguro que tenemos gran cantidad de pacientes que ya están en este estadio. Diastólica menos de 80. ¿Qué debería hacer? Cambios en el estilo de vida. Aquí ya necesito hacer cambios en el estilo de vida. Es decir, ¿será que mi paciente está un poquito obeso? ¿Estará con sobrepeso? ¿Estará muy sedentario? ¿O estará comiendo muy mal? Entonces veo cambios en el estilo de vida. O tal vez está bebiendo demasiado. O tal vez está fumando mucho. Entonces, empiezo con esos cambios en el estilo de vida. O tal vez come demasiada sal. Le pone, qué sé yo, a la comida normal agarra y pues encima a todas las comidas le echa más sal con el salerito. Está comiendo demasiado sodio. Entonces empiezo a hacer cambios. Cambios que me ayuden no de golpe, no quitarle, restringirle las cosas, sino sistemáticamente ir mejorando su calidad de vida, cambiando sus hábitos por hábitos más saludables, controlando algunos excesos que puede estar teniendo, tal vez come muchas frituras, solo vive de hamburguesa y de pizza, no sé. Mejorando la actividad física y eso me va a ayudar a estabilizar. En ese paciente con los cambios de estilo de vida, fíjense, hago seguimiento cada 3 o cada 6 meses para cerciorarme de que estoy mejorando esto y que me estoy acercando a esto. ¿Se puede llegar a la normalidad con esto? Sí, absolutamente. Pero el paciente, primero, tiene que ser muy responsable y segundo, nos tiene que ayudar con el control, el seguimiento que tenemos que hacer. Aquí no es necesario darle fármacos, pero sí es necesario insistir, hacer seguimiento, explicarle bien al paciente para que nos ayude. Si estoy ya con una hipertensión de primer grado, fíjense, 130 a 139 sistólica, 80 a 89 diastólica. Cambios del estilo de vida, las mismas recomendaciones que en este primer aspecto, pero ya empiezo con un antihipertensivo.
ya voy a empezar con un fármaco. Fíjense, no están muy altos los parámetros, pero ya voy a empezar con un antihipertensivo. Y voy a hacer un seguimiento mensual hasta alcanzar un control eficiente de la presión arterial. Solamente haciendo un control, un seguimiento y demás, puedo pretender mejorar estos parámetros. Pero si no lo hago así y el paciente no entiende la importancia de controlar esto, no me va a ayudar. Y lo más probable es que venga cuando empiece a sentir síntomas. Y cuando ya empieza a sentir síntomas, ya es tarde. Ya perdimos bastante tiempo. Si tengo una hipertensión de estadio 2, cambio el estilo de vida. Otra vez, lo mismo. 2 antihipertensivos. Fíjense aquí, analizaré cuáles combino, qué le doy. Seguimiento mensual hasta el control de la presión arterial. Entonces, lo que se ha visto es que si yo intervengo más temprano, las probabilidades de mejorar el pronóstico y de prevenir las complicaciones a largo plazo del paciente son más altas. Por eso es que se han hecho estas modificaciones. Entonces, fíjense, sí tenemos que cambiar un poco estos parámetros si queremos mejorar el pronóstico de estos pacientes. Y otra vez les digo, la hipertensión es una patología sumamente común. Y la clasificación, o bueno, esta última clasificación suele ser pregunta de examen de grado. Normalmente les preguntamos en examen de grado, ¿no? ¿Cuál es la última clasificación? ¿Por qué se han hecho esas modificaciones? Entonces tienen que manejar la última. Y las crisis hipertensivas, obviamente, sí hablamos de sistólicas por encima de 180 y diastólicas por encima de 120, que ya se consideran urgencias o emergencias hipertensivas, dependiendo si existe lesión de órgano diana o todavía no. Si no hay lesión de órgano diana, es urgencia. Si hay lesión de órgano diana, es emergencia. Y estas, pues, se tienen que controlar de forma bastante rápida y una vez que se controla la crisis, recién se pasa a un tratamiento de mantenimiento de la hipertensión. ¿Sí? Bien, ¿por qué nos interesa esto? Y siempre les digo, fíjense los fármacos que vamos a utilizar. Diuréticos, simpaticolíticos, vasodilatadores, bloqueantes de la producción de la acción de angiotensina. Básicamente todos estos fármacos ya los conocemos, los vamos a ir desarrollando uno a uno en el tema. Pero quiero que vean esto. No se fijen mucho los parámetros porque, bueno, para antes estaba bien porque si se fijan, estos parámetros están con la clasificación antigua, con la que yo les hablo, que hasta 140 se consideraba normal, así de mis épocas de juventud. Entonces, no hagan caso de los parámetros, ¿no? Los parámetros actuales son los que acabamos de ver. Este mnemotécnico, este algoritmo de tratamiento, me sirve para hacer el siguiente ejercicio. Si tuviera un paciente con una hipertensión estadio 1, fíjense acá, fíjense que me sirve como tratamiento. Puedo usar diurético, IECA, ARA2, beta bloqueante, bloqueante canal de calcio o combinaciones. Si tuviera un paciente en estadio 2, ¿qué puedo usar? Diurético, IECA, ARA2, beta bloqueante, bloqueante canal de calcio o combinaciones. Si tuviera un paciente con hipertensión a indicaciones forzadas, ¿qué puedo usar? Diurético, IECA, ARA2, beta bloqueante, bloqueante de canales de calcio. Para eso me sirve esto. Porque si, fíjense, independientemente del estadio o la asociación de patologías de base, etcétera, etcétera, los grupos farmacológicos útiles son los mismos. Por lo tanto, lo que tengo que manejar son grupos farmacológicos. Lo único que va a ser diferente es en cada estadio y pues en cada paciente, individualizando para cada uno el tratamiento, qué fármacos uso, qué combinaciones uso y de qué forma le doy.
pero los grupos de fármacos son exactamente los mismos. Así que si manejo grupos farmacológicos, estoy bien. Lo único que tengo que hacer es decidir en cada caso cuál es mejor. ¿Cuál combino con cuál? ¿Por qué? Para eso me sirve este ejercicio, para que vean que en todos los estadios, los grupos que tengo que manejar son los mismos. Por lo tanto, lo que tengo que aprenderme bien son los grupos. Y fíjense, diuréticos, IECA, SARA2, beta bloqueantes, bloqueantes en canales de calcio, la mayoría ya los conocemos, ya los hemos visto, ya los hemos repetido en los anteriores capítulos y los vamos a volver a ver aquí. Bien. Les voy a pedir que pongan su asistencia en el chatcito. Les quería llamar, pero me extendí mucho con esto. A las 4 tengo que tomar rezagado, así que por eso vamos a terminar esta clase un poquito más temprano. ¿Ya? Entonces pongan su asistencia en el chatcito, por favor. Y continuamos la siguiente semana. El lunes, no se olviden, es feriado por, creo que es Año Nuevo Aymara o algo así. Entonces, nos vamos a ver directamente el jueves. Se cuidan, tengan buen fin de semana largo. No hagan fiestas COVID, por favor. Gracias, cuídense también. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao, se cuidan. Chao.